Buenas noches, mi nombre es Janie Selene Segovia Chiquete, soy alumna del cuarto semestre del grupo Y de la carrera de Ingeniería Industrial y el siguiente video es como evidencia de haber realizado la tarea correspondiente a la unidad número 3, gráficas de control para atributos, de la cual estaremos hablando durante los siguientes minutos. Esto es para la materia de control estadístico de la calidad a cargo del ingeniero Juan Morales. Gráficas de control para atributos. Los diagramas de control por atributos constituyen la herramienta esencial utilizada para controlar características de calidad cualitativas, esto es, características no cuantificables numéricamente. Dichas características no medibles son la fracción o porcentajes de unidades defectuosas en la producción, las cuales podemos medir con las gráficas tipo P, el número de unidades defectuosas en la producción, las cuales son medibles en las gráficas NP, el número de defectos por unidad, para la cual utilizamos las gráficas U, y el número de defectos de todas las unidades producidas, es para la cual utilizamos las gráficas C. Al igual que los gráficos de control para variables, los diagramas de atributos presentan un estadístico T del proceso, como puede ser el número de defectos, frente al número de la muestra o el tiempo. Una línea central representa el valor medio o esperado del estadístico, mientras que los límites de control suelen definir una zona de control que abarca 3 prismas T por encima y por debajo de la línea central. Estos límites son escogidos de manera que si el proceso está bajo control, casi la totalidad de los puntos muestrales se halla entre ellos. Así, un punto que se encuentra fuera de los límites de control se interpreta como una evidencia de que el proceso está fuera de control. Incluso cuando todos los puntos se hallan comprendidos en los límites de control, pero se comportan de manera sistemática o no aleatoria, también tendríamos un proceso fuera de control. ¿Cuáles son las principales funciones de las gráficas de control? La principal función de la gráfica de control es mostrar el comportamiento de un proceso, identificar la existencia de causas de variación especial o cuál es el proceso que está fuera de control, monitorear las variables claves en un proceso de manera preventiva e identificar cambios fundamentales en el proceso. ¿Cuáles son las ventajas? Pues resume varios aspectos de calidad del producto, es decir, nos puede decir si el producto es aceptable o no, son fáciles de entender, por su simplicidad cualquier persona podría interpretar de manera fácil las gráficas y provee evidencia de problemas de calidad. ¿Cuáles serían algunas desventajas? Pues una de las principales desventajas es que en ocasiones realizamos una interpretación errónea por los errores o cálculos en los datos utilizados. El hecho de que un proceso se mantenga bajo control no significa que sea un buen proceso. Puede estar produciendo constantemente un gran número de no conformidades. Controlar una característica de un proceso no significa necesariamente controlar el proceso. Si no se define bien la información necesaria y las características del proceso que deben de ser controladas, tendremos interpretaciones erróneas debido a la información incompleta. Las gráficas de control para atributos P, estas, aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pudieran evaluar, siempre se considera que la unidad puede ser conforme o no conforme. Las gráficas P es el tipo de gráfica de control por atributos que es más ampliamente utilizada y nos sirve para poder controlar el número de productos defectuosos usando muestras que pueden ser de tamaños constantes o variables. Con estos datos podemos obtener la fracción defectuosa a la cual se le llama P. Para calcular el número de productos defectuosos entre el tamaño de la muestra, nos sirve para hacer el cálculo de los límites de control y se hace con la siguiente fórmula, en donde P es la fracción defectuosa y N es el tamaño de la muestra. En este slide le mostramos un ejemplo de una gráfica de control P que se encuentra con un punto fuera de control y una gráfica en la cual se ve que es un proceso controlado o estable. De este lado podemos ver que este punto se encuentra fuera
de los límites de control, en este caso del límite de control superior, está por encima de este. Entonces este punto nos dice que debemos de regresar a revisar los datos para ver qué es lo que está sucediendo con nuestro proceso. En este tipo de gráficas es muy importante, si el valor del límite de control inferior es negativo, se deberá considerar como un 0, ya que no pueden existir fracciones negativas en un defecto. La gráfica de control para atributos P de Laney. La gráfica de P de Laney es similar a una gráfica P tradicional. Ambas gráficas monitorean la proporción de elementos defectuosos producidos por el proceso. Sin embargo, los datos exhiben dispersiones excesivas o dispersión insuficiente. Una gráfica P de Laney puede conseguir con mayor exactitud entre la variación por causas comunes y la variación por causas especiales. La dispersión excesiva puede hacer que una gráfica P tradicional muestre un mayor número de puntos fuera de los límites de control. La dispersión insuficiente puede hacer que una gráfica P tradicional muestre muy pocos puntos fuera de los límites de control. La gráfica P de Laney se ajusta para estas condiciones para obtener más y nos sirve para obtener más información. La gráfica P de Laney grafica proporciones, mientras que la gráfica NP grafica defectos. Una gráfica P de Laney, de este lado tenemos un ejemplo de una gráfica P de Laney, en la cual nos muestra cómo está un punto fuera de control. Tenemos un límite de control inferior que es 0, un límite de control superior que es 0.021, perdón, y la media que es 0.00879. Todos los puntos se ven dentro de los límites de control, a excepción de este, que está como en el punto 32 aproximadamente. Los puntos rojos, como el que les mostraba, indican que algunos subgrupos no pasan al menos una de las pruebas para detectar causas especiales y no están bajo control. Si el mismo punto no pasa más de una prueba, entonces el punto se etiqueta con el número de prueba más bajo para evitar crear confusiones en las gráficas. Si las gráficas muestra puntos fuera de control, tiene que investigar qué pasó con esos puntos. Los puntos fuera de control pueden influir en las estimaciones de los parámetros del proceso e impedir que los límites de control representen fielmente el proceso. Si los puntos fuera de control se deben a causas especiales, entonces considere omitir esos puntos de los cálculos para obtener más información. En este gráfico pues les mostramos 3 ejemplos de las gráficas P y P de Laney. De este lado tenemos una gráfica P de Laney donde muestra que tenemos 2 puntos fuera de control y se ve una tendencia de los datos que no está controlado, ya que primero los datos se manifiestan dentro de los límites de control superior y dan un bajón hacia los límites de control inferior, teniendo puntos fuera o puntos en rojo porque están fuera de control más de un subgrupo. Esta gráfica del medio que les estoy mostrando es una gráfica de diagnóstico P para defectos. En esta gráfica nos sirve para poder verificar cuál de las gráficas nos conviene más utilizar, si una gráfica de control P o una gráfica de control P de Laney. De este lado pues tenemos una gráfica de control P de Laney que de igual manera nos dice que tenemos aquí 2 puntos fuera de control y de este lado tenemos 2, 2, 2 también. Sí. A continuación vamos a realizar una serie de ejercicios de gráficas de control para atributos P de Laney y P. ¿Sí? Nos dice que Widant Corporation, fábrica de desfibriladores cardíacos implantes, familiares de individuos que murieron utilizando esos aparatos, están demandando a la compañía. Según USA Today, Giant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100,000 desfibriladores podrían tener problemas de funcionamiento cada año.
Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación, se presenta el número de desfibriladores defectuosos en los lotes sucesivos a 10.000. Construya una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Aquí nos da los datos que tienen defectos, y de este lado yo ya tengo mis gráficas hechas, pero nos vamos a ir a Minitab para poder mostrarles cómo se realizan dichas gráficas. Vamos a esperar a que nuestros datos se abran. Ahí están. Como les comentaba, en la gráfica P de la NEI podemos tener una gráfica de prueba. Para poder realizar nuestra gráfica nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control y gráficas de atributos. Aquí nos podemos ir a la gráfica de diagnóstico P. Le vamos a decir que la variable va a ser defectos y los subgrupos van a ser el tamaño del lote. Le vamos a decir aceptar. En esta gráfica nos dice, bueno, ahí nos muestra nuestros datos y nos dice que la relación de variación observada a variación esperada es de 192.2%. Nos dice que el límite superior de 95% para la relación si la P del proceso es constante es igual a 163.8%. Nos dice también que el uso de la gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de falsas alarmas, por lo que nos pide considerar usar una gráfica P de la NEI. El límite superior depende del número de subgrupos y tamaño de promedio de los subgrupos y la P general del proceso. ¿Sí? Esta gráfica yo ya la tenía de este lado, ¿sí? Y me dice que pues nos sugiere que utilicemos la gráfica P de la NEI para que no tengamos datos erróneos. Sin embargo, pues voy a realizar los dos tipos de gráfica para que podamos comparar ambas, cómo se comportan los datos en ambas. Entonces nos vamos a ir nuevamente a gráficas de control por atributos, y nos vamos a ir a las gráficas de control P. Igualmente nuestra variable va a ser defectos y sus grupos va a ser el tamaño del lote. Vamos a colocarle gráfica de control gráfica P. Okay. No me permite utilizar la T porque tengo programado la cámara. Vamos a decir aceptar. Es bien importante que no se nos olvide agregar el tipo de pruebas que queremos realizar. Por default dice que el punto menor que cada de las desviaciones estándar desde la línea central debe de ser 3 prismas, ¿sí? Entonces debemos seleccionar los puntos CAS consecutivos y asegurarnos que todos los puntos estén seleccionados para que los datos sean de mayor precisión. ¿Sí? En esta gráfica, que es la P, nos muestra que existen 4 datos fuera que marcan que están fuera de control. En este caso dice que tenemos una muestra de 9 y 2 están dando por encima de las medidas. De este lado pues tenemos igual 2, 2, 2, 2. Vamos a verificar cómo se comporta la gráfica de atributos P de la NEI, ¿vale? Nos decía la gráfica de prueba que nos
sugería usar la P de la NEI porque por el tipo de datos utilizados era muy probable que la gráfica P nos arrojara falsas alarmas. Entonces, aquí podemos observar que nuestra gráfica P nos muestra que un solo grupo está fuera de control y de este lado nos dice que están 3. Sin embargo, la P de la NEI, que tiene mayor detalle y es la que nos está sugiriendo el programa que utilicemos, nos dice que hay un punto fuera de control que está por encima. En la muestra número 7 nos dice que falló una de las pruebas y en la muestra número 9 fallaron 2 de las pruebas. Entonces nos da una mayor precisión en los datos. Nos dice también que en la muestra número 18 fallaron 2. En la muestra 19 fallaron una proporción de 0.8 y fueron 2 piezas las que fallaron, 2 muestras. En la muestra 20 también fallaron 2 pruebas. Entonces, esta es la gráfica que sugiere el programa que utilicemos y es la que nos da con mayor precisión los datos. El comportamiento es muy similar, sin embargo, este punto no lo muestra de este lado. Sí, la gráfica P de la NEI nos dice que el sigma es de 0.7381. Continuamos con el siguiente ejercicio. Es otro ejemplo de las gráficas de atributos P y P de la NEI y nos dice que una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el producto está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable y nos pide que construyamos una gráfica de control para la proporción P de unidades defectuosas para los siguientes datos y determinemos si el proceso está o no bajo control. Aquí tenemos nuestros datos. Vamos a abrir. Al igual que el ejercicio anterior, vamos a utilizar primero, nos vamos a ir a estadística, gráfica de control para atributos y vamos a utilizar el diagnóstico de gráfica P. Vamos a seleccionar nuestra variable como piezas defectuosas y nuestro tamaño de los subgrupos como el tamaño del lote. Le decimos aceptar. Para este problema nos dice que la relación de variación observada a variación esperada es de 185.8% y el límite superior de 95% para la relación si la P del proceso es constante, que es igual a 144%. Nos dice que el uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de falsas alarmas y nos dice que nuevamente es necesario que utilicemos la gráfica P de la NEI o que lo consideremos como importante utilizar esa gráfica. El límite superior depende del número de subgrupos, el tamaño promedio de los subgrupos y la P general del proceso. Entonces, vamos a irnos a estadísticas, gráficas de control para atributos y vamos a hacer la P de la NEI. No hay que olvidar colocar nuestras pruebas en las opciones de gráficas, opciones de la gráfica P y seleccionar todas y cada una de las pruebas. Al término le damos a aceptar y aceptar. Y tenemos esta gráfica. ¿Ven? Nos dice que el límite de control inferior es 0, la media es 0.00043 y el límite superior es de 0.0185. Y nos dice que tenemos 3 puntos fuera de control. En la muestra número 6 tenemos que falló una de las pruebas y en la muestra número 21 falló una, mientras que en la muestra número 34 falló otra.
¿sí? Nos vamos a ir a hacer la gráfica de control P para que veamos cuáles son las diferencias en el comportamiento de estas. Como podemos ver en nuestra gráfica de control P de la NEI, de atributos, perdón, P de la NEI nos dice que solo hay 3 puntos o 3 subgrupos que tienen puntos fuera de control, mientras que en la gráfica P nos arroja muchas falsas alarmas y nos dice que hay 2, 4, 6, 7, 8, 9 subgrupos fuera de control o con mediciones fuera de control. Entonces esa es la que nos sugiere el equipo y es la que nos da los datos más exactos, ¿no? Podemos observar que se requieren hacer ajustes en el proceso porque aún hay 3 puntos que están fuera de control. Entonces de este lado ya tengo las gráficas yo que había realizado previamente. Y es lo mismo, en la gráfica P de la NEI se ve las falsas alarmas que arroja el sistema por no haber utilizado la gráfica adecuada para los datos que estamos revisando. Y aquí tenemos la gráfica correcta. ¿Sí? Pasamos a las gráficas de control NP. Las gráficas de control NP nos sirve para poder controlar el número de productos defectuosos que existen dentro de un proceso. Esta gráfica es prácticamente igual a la gráfica P. La diferencia consiste en que en la gráfica NP se utilizan muestras de tamaño constante y su valor central es el número de artículos defectuosos. Aunque una unidad pudiera tener características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que las unidades pueden ser conformes o no conformes. La gráfica NP es similar a la gráfica P. Sin embargo, la gráfica NP pudiera ser más fácil de entender porque grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes, como en el caso de las gráficas P o P de la NEI. Aquí les puse yo un ejemplo de una gráfica P y nos dice, NP, y nos dice que es la gráfica NP de unidades defectuosas y nos muestra el comportamiento de los datos y podemos ver aquí que uno de los datos está fuera de control. Ejemplos de gráficas de control NP. Esta gráfica se recomienda utilizar cuando es el operario quien lleva la realización de dicha gráfica, ya que en esta los datos o cálculos matemáticos no son sencillos y ayudan a que no existan errores de cálculo. En esta gráfica, a diferencia de la gráfica P, que se grafica por proporción, esta es por número de piezas. Y de este lado podemos ver que las piezas no conformes y de este lado podemos ver las muestras de las que se tomaron. Aquí les coloco una gráfica de un ejemplo de una gráfica NP en la cual podemos observar que cómo están los datos distribuidos y podemos ver que aquí hay 4 puntos o subgrupos fuera de control y en esos subgrupos fallaron 2 piezas o 2 pruebas. Al igual que el resto de las gráficas, pues tiene su límite de control inferior y su límite de control superior. Vamos a realizar algunos ejercicios con gráficas NP y nuevamente tenemos el ejemplo de la fábrica de desfibriladores cardíacos y nos pide que analicemos dichos datos. Entonces nos vamos a abrir para poder trabajar con ellos.
Aquí tenemos el tamaño del lote, el número del lote, el tamaño de cada uno de los lotes y los defectos que tuvimos por lotes. Nos vamos a ir a estadística, gráficas de control para atributos, y como estamos viendo el tema de las gráficas NP, pues vamos a utilizar la gráfica NP para poder graficar los datos de este ejercicio. No se nos olvide activar las pruebas. Vamos a aceptar y aceptar. Revisando nuestra gráfica, tenemos que este es nuestro conteo de las muestras tomadas, y en la muestra número 15 nos cayó el punto aquí y así se estuvo moviendo. Tenemos aquí un punto fuera de control. Nos dice que en la muestra número 9 fallaron 2 de las pruebas que se realizaron. Estas muestras fueron el conteo número 16. De igual manera, al final de la gráfica también decimos que en la muestra número 18, en el conteo de muestras 7 fallaron 2. Las pruebas fallaron en 2 piezas, ¿sí? Esa es una gráfica NP. Como ustedes pueden ver, aquí estamos hablando de un conteo de muestras o de piezas. Vamos a realizar para comparar una gráfica de control para atributos. En este caso vamos a realizar una P de la NEI para poder comparar los datos y ver el comportamiento de los datos en cada una de las gráficas. Aquí tenemos un subgrupo más fuera de control, ¿sí? Podemos ver aquí que hay 2, 2, 2, 2, y aquí tenemos 2, 2, 2, 2, y se une este uno más. Pero podemos ver que este está hablando de proporción y nosotros estamos realizando conteo de muestras, no de proporciones, ¿vale? Por lo tanto, la gráfica que debemos de utilizar pues es esta. Podemos ver la diferencia entre límite inferior, límite central inferior, límite de control inferior, perdón, de 0.52 en la gráfica NP y de 0.00030 en la gráfica P de la NEI. Previamente ya tenía yo realizadas mis gráficas para que avanzar con la presentación. Continuamos con los ejercicios, y en empresa médica que produce catéteres pues ha tenido problemas de calidad, por lo que en la línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está o no bajo control, y se han tomado algunos datos para los cuales nos pide que construyamos una gráfica de control NP para las unidades defectuosas de los siguientes datos, y determinamos si el proceso está o no bajo control. Entonces aquí ya abrió nuestros datos. Vamos a irnos a estadísticas, gráficas de control para atributos, gráfica NP. Vamos a decir, nuestra variable va a ser las piezas defectuosas y nuestro tamaño de subgrupos va a ser el tamaño del lote. Hay que activar las pruebas. Este punto es bien importante, que no se nos olvide. Damos a aceptar. Podemos concluir que tenemos un proceso fuera de control. Los datos se ven distribuidos de una manera errónea, y nos marca que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 subgrupos que están fuera de los límites de control. En este caso, en el punto que estoy señalando, fue en la muestra número 35, nos dice que falló una pieza.
Entonces el proceso está totalmente fuera de control. Y aquí tenemos ya la gráfica que fue realizada previamente. Igualmente para mi presentación pues yo la realicé con la P de la NEI para poder tener una comparación, pero pues esta es para graficar proporciones si nosotros ocupamos muestras o números de piezas, ¿no? Entonces no nos serviría. Continuamos con las gráficas de control para atributos U. Las gráficas U grafican el número de defectos o también llamados no conformidades por unidad. Es posible que una unidad tenga no solo uno, sino varios o múltiples defectos, pero aún así pueda ser aceptable en función a su desempeño. Para esta gráfica el tamaño de la muestra puede variar. Aquí tenemos un ejemplo de un gráfico de control U de promedio de defectos y el tamaño de muestra pues es variable. De este lado tenemos el total de muestras, que en este caso fueron 24, y de este lado tenemos la proporción o el promedio. ¿Vale? Podemos ver cómo están distribuidos los datos dentro de los límites de control. Aquí vemos un punto que está muy cerca del límite de control superior, sin embargo pues no alcanza a salirse de los límites. Prueba de diagnóstico con gráfica U. Nos dice que utilicemos la prueba de diagnóstico con gráfica U para determinar si una gráfica U tradicional o una gráfica U de la NEI es más adecuada para graficar el número de defectos por unidad en su muestra. Ejemplo de una gráfica U. El departamento de facturación en un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz. Debido al alto volumen de facturas, utilizan el diagnóstico con gráfica U para probar si la variación de datos es mayor a la esperada con una distribución de Poisson, dispersión excesiva. Y tenemos aquí el ejemplo del diagnóstico de la gráfica U. La elevada relación entre la variación observada y la variación esperada indica una dispersión excesiva, la cual puede hacer que los puntos en una gráfica U tradicional parezcan estar fuera de control cuando no lo están. Para corregir la dispersión excesiva nos pide que utilicemos una gráfica U de la NEI. De este lado, nuestra gráfica nos dice, considere usar una gráfica U de la NEI. ¿Sí? Gráficas U de la NEI. La gráfica U de la NEI es similar a una gráfica U tradicional. Ambas gráficas nos ayudan a monitorear el número de defectos por unidad que se producen en su proceso. La gráfica U de la NEI puede ser muy útil en las siguientes situaciones. Cuando se tienen grandes subgrupos y datos que presentan dispersión excesiva, cuando los datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica U de la NEI incluyen sigma, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica U de la NEI está exactamente la misma que una gráfica U tradicional. Ejemplo de una gráfica U de la NEI. El departamento de facturación en un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas de reclamación con el fin de determinar si su sistema es eficaz. El personal rastrea un número de quejas cada semana. Es el mismo ejemplo anterior, pero ahora graficado con una gráfica U de la NEI.
Como lo vimos en el slide anterior, un valor de sigma de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica U de la NEI es exactamente la misma que una U tradicional. Sin embargo, en nuestra gráfica podemos ver que nuestro sigma es igual a 5.41. Por lo tanto, podemos utilizarla. Todos los puntos están bajo control y la línea central es aproximadamente de 0.004 de sigma z. Lo que significa que los límites de control se ampliaron para corregir la dispersión excesiva. ¿Sale? Entonces, en este ejercicio, pues, es más recomendable que utilicemos esta gráfica. ¿Sí? Gráfica de control para atributos U. Una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas, debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control U de la NEI para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Nos dice que utilicemos una U o una U de la NEI. Entonces, vamos primero a realizar nuestro gráfico de prueba para ver qué nos recomienda utilizar. ¿Sí? Aquí tenemos nuestros datos. Nuestros datos son el número de los lotes, el tamaño de nuestros lotes y los defectos por unidades revisadas. Vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráficas por atributos y diagnóstico de gráfica U. Tamaño del lote, vamos a dar a aceptar. Y la relación de la variación observada a variación esperada es de 348.4 y el límite superior del 95% para la relación si la media del proceso es constante es igual a 141.9. El uso de la gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas y nos pide que consideremos utilizar una gráfica U de la NEI, por lo que procedemos a hacer nuestra gráfica U de la NEI. Igual gráficas de control y nos vamos a gráfica U de la NEI. Seleccionamos todas las pruebas. Hay que activarlas, es bien importante antes de ejecutar nuestra gráfica. Y aquí está nuestra gráfica. Nos dice que tenemos un límite de control inferior de 0. Nuestro sigma es de 3.13, por lo tanto no es recomendable que utilicemos la gráfica U. Nuestro límite de control superior es de 0.01343 y la media es de 0.0158. Nuestro proceso está fuera de control. Tenemos un punto que es en el conteo número, en la muestra número 20. Tenemos un punto fuera de control. ¿Sí? Vamos a realizar nuestra gráfica U para que podamos revisar cuál es la diferencia entre una y otra. Como pueden ver, en nuestra gráfica U de la NEI tuvimos solo un punto o un subgrupo fuera de control, mientras que en esta tenemos muchísimas falsas alarmas. Entonces es mucho más recomendable que utilicemos la gráfica U de la NEI. Nuestro aparato o nuestro programa nos lo dijo desde un principio, sin embargo quisimos corroborarlo para que vieran el comportamiento de los datos. ¿Vale? Aquí
como les comenté, es la prueba de diagnóstico de la gráfica U y mostramos las falsas alarmas. Y aquí mostramos la gráfica adecuada, que es la U de la NEI, donde les comentaba que el sigma es de 3.13 y solo tenemos un punto fuera de control. Entonces, una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de ensamble en la línea de ensamble número 5 debido a que ha tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. Nos presentan el resultado de los últimos 50 lotes que son variables y el número de defectos de cada uno de estos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Nos pide que construyamos una gráfica U o una gráfica U de la NEI para poder determinar si tenemos el proceso bajo control estadístico. Al igual que en los anteriores, vamos a realizar gráfica estadística, gráfica de control, gráfica para atributos y vamos a utilizar la gráfica U de prueba. El número de efectos, tamaño del lote, tamaño del lote, vamos a aceptar. Nuestra herramienta tecnológica nos dice que el uso de una gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada de falsas alarmas. Considere utilizar una gráfica U de la NEI. El límite superior depende del número de subgrupos y la medida del proceso. Entonces vamos a utilizar la gráfica de control que nos recomienda nuestra herramienta y vamos a utilizar la U de la NEI. Seleccionar las pruebas y ya las tenía activas y la vamos a aceptar. Podemos ver que nuestro proceso está fuera de control y tenemos 2, 4, 5 puntos que están fuera de control en 3 subgrupos diferentes. Entonces hay que realizar las acciones correspondientes para poder meter el proceso en control. De este lado les muestro cómo se comporta con una gráfica U que yo ya había realizado previamente y vemos cómo existen 2, 4, 6, 8, 10, 12, aproximadamente 15 subgrupos fuera de que marcan errores o puntos fuera de control, cuando la realidad es que solo son 3 subgrupos los que están fuera de control. Pasamos a las gráficas de control para atributos C. Estas gráficas se utilizan cuando el producto puede tener un número diferente de defectos por pieza. En este caso, lo que nos interesa controlar es el número de defectos por pieza. La gráfica C nos sirve para controlar el proceso productivo mediante el conocimiento del número de defectos que aparecen en una muestra. Esta gráfica se utiliza cuando la cantidad de productos producida es muy baja en productos físicamente muy grandes como maquinarias. En general, las gráficas C se utilizan para graficar el número total de defectos en una muestra cuando el tamaño de la muestra, es constante. Les coloco aquí un gráfico de control C, de atributos C, y podemos ver que a excepción de uno de los puntos, todos los puntos caen dentro de los límites de control. Este ejemplo es de un fabricante de pantallas de LCD. Este fabricante desea monitorear los defectos de las pantallas LCD de 17 pulgadas y los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada subgrupo de 10 pantallas por hora. Utilizan una gráfica C para monitorear el número de píxeles. Entonces, aquí están el conteo de las muestras. Un subgrupo falló. Gráficas de control para atributos C. Nuevamente tenemos el ejemplo de los rines
pero en este caso nos está pidiendo que construyamos una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determinemos si el proceso está o no bajo control estadístico. Abrimos nuestros datos. Tenemos los números de lotes y los defectos por unidades revisadas. En el lote número 1 podemos ver que tenemos un defecto. En el lote número 2 tenemos 0. En el lote número 3 tenemos 2 y pues así está el listado, ¿no? Vamos a realizar nuestra gráfica de control C, que es lo que nos está solicitando, yéndonos a gráficas de control, gráficas de atributos y seleccionamos la opción C. Seleccionamos nuestra variable. Defectos por unidades revisadas y seleccionamos nuestras pruebas. Podemos ver nuestra gráfica, que si bien podemos observar dos cosas. Una, que el proceso no está dentro de control porque tenemos por lo menos 2, 4, 6, 9 puntos sobre el límite inferior. Y también podemos concluir que no está dentro de control porque el proceso tiene una variación, los defectos tienen una variación muy diferente, se están moviendo, no se mantienen en un estándar. Ahí falta realizar un trabajo grande para poder mantener los datos dentro de control. Lo ideal es que se mantengan durante esta zona y sin embargo es 0 y luego pasamos a 9 y luego nos vamos a 0 ¿sí? Entonces decimos que el proceso no está dentro de control. Cerramos nuestra ventana y aquí continuamos con el siguiente. Nuevamente nos pide que construyamos una gráfica de control C. Ups. Okay. Ver a veces por lote. Son estos. Hubo un error aquí en nuestros datos, pero ya los estamos recuperando para que no haya ningún problema. Estoy cerrando todo lo que tengo abierto para que no haya errores. Estadística, gráficas de control, gráfica por atributos, seleccionamos la gráfica C. Número de defectos, pruebas, y así está. En esta gráfica podemos observar cómo nuestro proceso está totalmente dentro de control. La mayoría de los puntos se mantienen muy cerca de la línea central o del límite central, por lo cual nos indica que nuestro proceso está estadísticamente controlado. ¿Sí? Aquí mismo nuestra gráfica muestra los datos mayormente agrupados dentro de la línea central y podemos concluir que estadísticamente es estable nuestro proceso. Vamos a continuar con nuestro avance del proyecto y pues vamos a iniciar con la fase de
de medición y vamos a hacer un sumario de la fase anterior, que fue la que vimos, que es donde definimos nuestro problema. Una de las cosas que hicimos pues fue definir el proyecto basado en el árbol de decisiones realizado, en donde íbamos a reducir el 3.8% de los ppm, el flujo del proceso y desarrollo del CIPOC para la línea 5 y establecer un métrico primario y secundario, que fueron la reducción de defectos en la primera prueba funcional de ppm y la de reducción de tiempos muertos. En el action log o la lista de acciones tenemos que se iba a involucrar al personal relacionado con el proyecto con el fin de implementar por lo menos una acción de contención urgente para detener el alto impacto causado por ese tipo de defectos y escalar cualquier obstáculo que pueda impedir cualquier acción definida. La descripción del proyecto pues es básicamente la falla ocasionada por el componente dañado y las consecuencias que tenemos pues es la excesivos tiempos muertos y pues ppm fuera de control en primeras pruebas funcional y un golpe duro a la no calidad. En el mapeo del proceso podemos encontrar que pudimos observar que podemos tener un daño desde el inicio, porque pudiera venir un daño interno del proveedor. Una vez que pasa nuestro proceso de axial, también podemos tener problemas, porque una de las causas podría ser también la tensión que tiene el componente al ser ensamblado en la placa. Y pues para esto realizamos un diagrama de flujo de nuestro proceso. Entonces vamos a verificar el ajuste de la tensión del componente. Si todo está ok, pues sigue su proceso a radial, manual, pero si no, se tiene que realizar el ajuste correspondiente. Una vez que esté bien, pues sigue su proceso normal. Otro de los puntos en donde se puede dañar es en la prueba funcional, por lo cual pues si la pieza está no good, se va a ir a reparación o análisis de falla, y si está ok, pues continúa su proceso normal hasta ensamble final. Y de la misma manera en segunda prueba, si esta pieza falla o pasa, pues se regresa al área de reparación o análisis para que sea evaluada y se defina cuál es el problema. Pues la mayor área de oportunidad la tenemos en la compra del producto, porque puede ser que exista daño en la materia prima y por lo tanto es importante separar el componente por proveedor y aplicar el FIFO correspondiente. Existe riesgo de daño al componente por tensión, por lo que hay que garantizar antes de iniciar las corridas que la presión de la máquina sea la correcta. En el análisis pues tenemos que evaluar y separar las piezas que fallan en prueba funcional y determinar el tipo de daño de cada una de las pruebas. En los análisis de los datos pues tenemos nuevamente que nuestra gráfica de control, en nuestra gráfica, que el componente dañado es nuestro principal contribuidor y nuestro con 1166 ppm en la Value Stream 5. Estos son los 4 modelos que contribuyen con mayor número de defectos dentro de esta línea, y ese es el componente que es el diodo. ¿Sí? También tenemos aquí la medición del tiempo muerto. El 65% del tiempo muerto está relacionado con los componentes con daño interno y tenemos en minutos 179 minutos. Nuestro primer métrico o métrico primario pues es el componente dañado, porque como podemos ver es el mayor problema que tenemos. Aquí iniciamos con la medición y tenemos que son 300 minutos de tiempos. Nuestros siguientes pasos a realizar va a ser verificar los datos de los proveedores que suministran el material y realizar una corrida piloto para
evaluación de los proveedores que ya existen para poder descartar algún riesgo dentro de los materiales o proveedores. Una vez que descartemos esta opción, si no encontramos ninguna evidencia de que el daño viene de proveedor, pues tendremos que buscar un camino diferente para poder llegar a la causa raíz de nuestro problema. Hasta aquí mi presentación y avance del proyecto. Espero que esto haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.